Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos listos ya este jueves 18 de junio del año 2009, aquí en Primera Entrevista para conversar sobre este tema que está preocupando cada vez más a los y las salvadoreñas. Yo creo que no hemos tomado conciencia después de lo que le sucedió a México. Sí hubo una voz de alerta, una preocupación, incluso se escasearon las mascarillas, mucha gente andaba en los supermercados, ¿no?, comprando mascarillas, se tomaron medidas, creo yo, a nivel familiar, a nivel de país, pero de repente la cosa como que se ha estancado, como que la gente ha perdido realmente esa situación de tomar las medidas necesarias para poder evitar el contagio de la gripe humana. Quiero decirles que vamos a conversar esta mañana sobre ese tema. Se está evaluando ya, no es una decisión que se ha tomado. Por ejemplo, suspender todos los conciertos, todo lo que signifique concentración masiva de personas o actos públicos. Hay que preguntar cuál ha sido el comportamiento a nivel mundial de esta gripe, cuál ha sido el comportamiento en nuestro país, si se debe o no se debe cambiar la estrategia, qué medidas se deben de tomar, digamos, en una fase 6, que es el nivel de pandemia, según lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, vamos a ver también cuál es el impacto que tiene, porque más adelante vamos a tomar una llamada telefónica con un representante del Ministerio de Educación, cuál es el impacto que está teniendo ya a nivel de los centros educativos del país. Sabemos que hay 10 centros cerrados a nivel público y privado, o que por lo menos han tomado algunas medidas importantes. ¿Cuál es el impacto también que va a tener en la economía, o que está teniendo en la economía, o que podría tener en la economía una agudización de esta epidemia en nuestro país? Para conversar sobre esos temas, pero también para hablar a nivel de cómo está la situación a nivel de otros países, está conmigo esta mañana la doctora Priscila Rivas Loría, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Doctora, muchas gracias, un gusto tenerle aquí. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Gracias, doctora. Estar acá. También está el doctor Gerardo de Cosillo, epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud. Esta palabra siempre cuesta bastante, ¿no? Sí, ¿verdad? Doctor, un gusto saludarle, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bien, doctora, háganos un recuento de cómo está la situación más o menos, qué es lo que tienen ustedes de información sobre cómo ha avanzado, ¿no? En El Salvador. En El Salvador esta enfermedad. Bueno, a partir de ayer tenemos 163 casos confirmados, o sea que ha habido un aumento, vamos a decir, dramático en los últimos días en el número de casos, lo cual, aunque es preocupante, no debe causar alarma en la población. Se ha visto en los demás países que cuando se comienzan a hacer las pruebas de laboratorio para confirmar los casos en el país, hay un repunte. ¿Por qué? Porque antes se estaban mandando las pruebas de laboratorio a CDC Atlanta. Correcto. Y eso tardaba un tiempo en hacer la prueba, en recibir tener el resultado. En este caso se está haciendo en El Salvador en estos momentos, pero como una pandemia como tal, la pandemia va a tener un repunte, o sea, va a seguir subiendo los casos hasta que llegue a su pico y entonces empieza a bajar. Si nos comparamos con otros países de Centroamérica y del mundo, realmente El Salvador no está mal, tiene un nivel moderado en estos momentos. Y afortunados porque no hemos tenido ninguna víctima mortal todavía. Exactamente, además. No tenemos ninguna muerte. Si comparamos con Estados Unidos o con México, con Guatemala, realmente no tenemos tantísimos casos. O sea, lo que pasa es que antes teníamos muy poquitos y entonces ahora ha repuntado un poco. Ahora, en todos los países, doctora, avanzado, se da este ciclo, ¿no? De subir, llegar al pico y bajar. Y empezar a bajar, sí. Sí. ¿Es un comportamiento casi normal? Eso es un comportamiento normal en una pandemia. A ver, cuando se dice no se debe tener o esto no debe causar alarma, es de decirle a la población obviamente de que esto que está sucediendo es normal, pero tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Las medidas que ahora que estamos en una fase 6 deben ser más o menos las mismas que teníamos cuando estábamos en fase 5 o fase 4. Las medidas tienen que ser el lavado de manos, el toser tapándose la boca, el no entrar en contacto con contactos o con personas que tengan la enfermedad, de tomar las medidas en la casa, de que el que está cuidando al enfermo, ese enfermo se mantenga un poco aislado, o sea, el aislamiento social de esa persona en lo que pasa el periodo de infección, que es de
De 2 a 4 días. De 2 a 4 días. aproximadamente. Entonces, el tomar esas medidas desde el punto de vista personal y de acatar las medidas que recomienda el Ministerio de Salud por los centros educativos, por los centros de trabajo inclusive, porque ahora se ha concentrado en los centros educativos, y se ha concentrado en el grupo de edad de 10 a 19 años, pero puede empezar a subir también en los centros de trabajo. Por ejemplo, en los mismos organismos de Naciones Unidas, en la OPS, se ha tomado la decisión de que la persona que viene a trabajar ya con dolor de garganta o con alguno de los síntomas, le pedimos que se quede en su casa y que trabaje desde su casa, para evitar el contagio. Yo creo que eso es lo primordial para lograr de que esto no siga diseminándose. ¿Y los países, doctor, han tomado las medidas adecuadas? Es decir, ustedes se recuerdan cuando comenzó esto, ¿no? De repente países que cerraron sus fronteras con otros países, se suspendieron actividades masivas como en México, por ejemplo, que fue donde, entiendo, reventó esta situación. ¿Han hecho lo que tenían que hacer los países para detener o para enfrentar esta pandemia? Yo creo que ha sido una excelente oportunidad para probar, sobre todo en la región de las Américas, desarrollo de todos los programas que se han venido haciendo preparativos para una pandemia, y recordaremos el ejemplo de lo que era la pandemia de influenza aviar, de la que tanto estuvimos hablando y que ya viene. Y finalmente no ha llegado la influenza aviar, pero llegó la influenza porcina o la H1N1. Y eso llevamos más de 5 años en preparativos de planes, y este es el momento preciso donde también hemos tenido la oportunidad de probar cómo estos planes de preparación están funcionando, y también nos está permitiendo tener varias lecciones aprendidas para saber qué es lo que tenemos todavía que mejorar, fortalecer en preparación para la verdadera pandemia que pudiera llegar. Porque recordemos que si bien ahorita estamos enfrentando una pandemia de influenza H1 que la misma Organización Mundial considera que es de severidad moderada, todavía seguimos esperando la pandemia de influenza aviar, y esa pandemia de influenza aviar en algún momento se va a dar, y si la mortalidad es como se estima de casi el 60%, entonces estos planes nos van a servir para enfrentar algo peor todavía, ¿no? Ahora, la influenza humana es más fuerte, más dura, más complicada de tratar que la influenza aviar. No, la influenza aviar de hecho está considerada como una variedad de la influenza. Es un virus que ha mutado, pero de una severidad muy grave. Y la influenza humana o la influenza estacional es algo que año con año presentamos una gran cantidad de casos, y de hecho es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas a nivel mundial, la neumonía. Quiero retomar lo que pregunté hace un momento. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los humanos, de los y las salvadoreñas, en este caso específicamente, ante esta pandemia que estamos enfrentando? ¿Ha sido apática? ¿Tenemos conciencia? Por eso me refería también a si las autoridades han hecho lo correcto, difundir, digamos, las medidas adecuadas, tomar las medidas adecuadas. Pero al principio como que sí nos alarmamos bastante, como que sí nos preocupó bastante, como decimos, pero de repente ya no vemos que se toman las mismas medidas, ¿no? ¿O sí? Bueno, el problema está que cuando inició como decimos. Cuando inició esta pandemia, usted recordará que se hablaba de una pandemia severa, muy mortal también. Era algo nuevo para todos nosotros. Era un virus que no había existido en la historia de la humanidad todavía, de estas características. Entonces no se sabía realmente cómo se iba a comportar. En la medida que ha ido pasando el tiempo, también hemos aprendido a conocer cómo se está comportando este virus. Hemos visto que no es tan grave como se pensaba, es de una severidad mucho más moderada. Eso no quiere decir que no pueda ser mortal, de hecho ha sido mortal ya en muchos casos, pero ha tenido características diferentes a las demás pandemias.
y la característica principal es que se está encontrando principalmente en grupos de edades no tradicionales. Principalmente las tradicionales en una pandemia de influenza generalmente son menores de 5 años o mayores de 60 años. En este caso el grupo son los adolescentes jóvenes quienes están realmente siendo afectados. Entonces es un comportamiento diferente. ¿Por qué se da diferente. eso, doctor? ¿Por qué los grupos de jóvenes son los más afectados? Por lo menos esa es la característica que nos ha mostrado aquí en el país. No sé si en otros países ha sido el mismo comportamiento, ¿no? Creo que todavía no hay una respuesta precisa al por qué. Yo creo que el tiempo nos irá dando respuestas que ahorita todavía no tenemos. Hay que recordar que solamente esta pandemia lleva 2 meses de existir, ¿no? De vida. Entonces todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender de cómo se va a comportar. Todavía tenemos que aprender si esta pandemia va a seguir manteniendo la misma severidad o va a hacerse más grave de lo que ya es. ¿Eso significa que es impredecible la situación o el comportamiento de la pandemia?